Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Automation y bienvenidos al video número 21 de automatización con Selenium, Cucumber y Java. Y en este video lo que vamos a ver es cómo conectarnos a una base de datos Mongo con Java, ¿sí? Así que vamos a ver un pequeño repaso de qué es Mongo. MongoDB es un sistema de base de datos no relacional, ¿sí? También llamado NoSQL. Es open source y es orientado a documentos. Básicamente en MongoDB no vamos a tener tablas, no vamos a tener registros y lo más importante es que no vamos a tener SQL, ¿sí? No vamos a tener un lenguaje estructurado de consultas. En lugar de guardar los datos en registros, vamos a guardar los datos en documentos. Estos datos son almacenados en BASEON, que es una representación binaria de JSON, ¿sí? Una de las diferencias más importantes, quizás con respecto a una base de datos relacional, es que no es necesario seguir un esquema, ¿sí? Los documentos de una misma colección, ahora vamos a ver qué es una colección, pueden tener esquemas diferentes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona MongoDB? Tenemos el servidor de Mongo, ¿sí? Que va a estar corriendo, y vamos a tener distintas bases de datos, ¿sí? Y dentro de las bases de datos vamos a tener colecciones. Las colecciones serían equivalentes a las tablas en una base de datos relacional. Y dentro de las colecciones vamos a tener documentos, que los documentos serían el equivalente a los registros en una base de datos relacional. Y los documentos se representan con una estructura BASEON, ¿sí? Que para simplificarnos un poco la vida vamos a pensarlas como JSON, ¿sí? Que son pares de clave-valor, ¿sí? Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener la colección personas, ¿sí? En donde vamos a tener, en este caso, dos documentos. El documento 1 y el documento 2. Entonces, el documento 1 tiene esta estructura BASEON, ¿sí? En donde tenemos el nombre, el apellido, la edad y la empresa. Y en el documento 2 vamos a ver que tenemos nombre y apellido, pero por ejemplo tenemos hijos, ¿sí? Que en el documento 1 no existe. Y tenemos empresa, que existe en el documento 1, pero vemos que el tipo de dato que está almacenado en empresa, en este caso es una lista, y en este caso es un string, ¿sí? Entonces, esta estructura en una base de datos relacional no podría existir, ¿sí? Tanto hijos debería estar como en el documento 2 como en el documento 1, y empresa debería ser del mismo tipo de datos, ¿sí? Entonces vemos que estos dos documentos en una base de datos no relacional es perfectamente válido, ¿sí? Bien. Y también es importante destacar que los pares clave-valor, ¿sí? Clave y valor, la clave siempre tiene que ser un string y el valor puede ser de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, puede ser un string, puede ser un entero, una fecha, un valor booleano, puede ser nulo, ¿sí? Puede ser otro objeto BASEON, puede ser un array de BASEON. Y después existen otros más, pero son un poco más extraños, ¿sí? Generalmente nos vamos a encontrar con estos tipos de datos. Y básicamente es esto, ¿sí? Tenemos una colección en donde almacenamos datos en documentos, ¿sí? Y los documentos tienen una estructura en particular, que es una estructura BASEON, que esa estructura pues es independiente de cada documento, ¿sí? Cada documento puede tener su propia estructura, siempre en formato BASEON, ¿sí? ¿Por qué es importante conectarnos a una base de datos Mongo? Bueno, porque generalmente en nuestros scripts, ¿sí? En nuestros casos automatizados vamos a necesitar tanto obtener datos de la Mongo, ¿sí? De la base de datos, como quizás también hacer alguna validación contra la base de datos. Entonces es importante conocer cómo funciona, cómo está estructurada y también cómo conectarnos y obtener información. Así que ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo que yo me levanté y me creé en mi localhost. Entonces, lo primero que vamos a hacer es levantar el servidor de Mongo. Y para visualizar las distintas bases de datos, vamos a utilizar este programita, MongoDB Compass, ¿sí? Y le vamos a decir que el hostname es mi localhost y el puerto es el puerto por defecto, que es el 27017, ¿sí? Y no vamos a usar autenticación por ahora. Acceso total, perdón. Y nos vamos a conectar. Y básicamente tenemos estas 4 bases de datos, ¿sí?
admin, config, local y mi PC gamer. Esta es la que me interesa mostrarles. Y en esta base de datos vamos a tener una colección que se llama components, ¿sí? Y dentro de esta colección components vamos a tener dos documentos, ¿sí? El primer documento y el segundo documento, cada uno con su correspondiente ID. Entonces, vamos a ver. El primer documento tiene PC de QAutomation, tiene un campo mother, un campo CPU, memory, disk y placa de video, ¿sí? Disco y placa de video. Y dentro de memory vamos a tener otro objeto JSON, ¿sí? Que tenemos otro set de pares clave valor. Entonces tenemos slot 1, slot 2, slot 3 y slot 4. En este caso, slot 1 y slot 2 tienen un valor que es un string, ¿sí? Que es el tipo de memoria que tiene esta PC. Y en el valor 3 y en el valor 4 no tiene ningún dato, ¿sí? Tenemos los datos en null. Bien, acá podemos visualizarlo como tablita o acá como JSON, ¿sí? Y el documento 2 vemos que tiene también el campo PC. Acá tiene marca, ¿sí? Que el documento 1 no lo tiene. CPU lo tienen ambos documentos. Memoria lo tienen ambos documentos. Pero acá vemos que es un string, ¿sí? El tipo de dato. Y no es un objeto, como en el documento 1. Esto es perfectamente válido. También tiene disco y no tiene placa de video, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos dos documentos, ¿sí? Que pertenecen a la misma colección con esquemas distintos, ¿sí? Bien, entonces tenemos el servidor de Mongo que está corriendo acá. Tenemos bases de datos, admin, config, local y mi PC gamer. Dentro de una base de datos tenemos colecciones, que en este caso tenemos esta colección que es components. Y dentro de las colecciones tenemos documentos, ¿sí? Que se estructuran con un objetito JSON o JSON en realidad. Bien, entonces, lo que les voy a mostrar ahora es básicamente mostrar que se puede acceder también mediante una autenticación, ¿sí? Generalmente a las bases que nosotros nos vamos a estar conectando van a tener algún tipo de autenticación y no van a ser públicas que cualquiera pueda acceder. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a autenticarnos con un usuario y contraseña, por lo que voy a levantar el servidor justamente para que tenga ese tipo de autenticación, ¿sí? Así que voy a venir acá en este comandito que tengo mi machete, así lo hacemos un poco más rápido. Voy a venir acá, voy a abrir una consolita, voy a pegar esto acá y vamos a levantar el servidor con usuario y contraseña, ¿sí? Es decir, que si yo no ingreso un usuario y contraseña, no me voy a poder conectar, básicamente, ¿no? Entonces, voy a venir acá, me voy a autenticar con usuario y contraseña y voy a poner el usuario y password para autenticarme a este servidor, que en mi caso puse myuseradmin y la contraseña es admin, ¿sí? Bien, me voy a conectar y de la misma manera que antes voy a tener las mismas bases de datos, las mismas colecciones y los mismos documentos, ¿sí? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora con Java es conectarnos al servidor, obtener esta base de datos, obtener la colección componentes y vamos a obtener ciertos valores de este documento, ¿sí? Del documento número 1. Y vamos a hacer ciertas validaciones con respecto a los valores que tenemos en cada uno de estos campos, ¿sí? Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Así que vamos a dejar este video hasta acá porque llevo como 10 minutos y la parte de código me va a llevar como media hora, más o menos. Así que vamos a dejar este video hasta acá y dentro de poquito voy a subir la segunda parte. Así que espero que les haya gustado, dejen like, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción.